El presente proyecto trata sobre la identificación de genes resistentes a antibióticos de Escherichia coli provenientes de aguas naturales en sectores rurales de Cayambe. Introducción. Como objetivo principal o general del proyecto es identificar los genes resistentes a antibióticos de Escherichia coli provenientes de aguas naturales en sectores rurales de Cayambe en el país de Ecuador. En el año del 2019, la Organización Mundial de la Salud indicó que en el Ecuador dispone de una gran cantidad de agua por habitante, mucho mayor de la que disponen otros países. Como sabemos, la falta de agua potable e higiene es una de las principales fuentes de enfermedades infecciosas causada por la presencia de microorganismos. Desde hace varios años atrás, las investigaciones bacterianas han ido en aumento debido a su alta preocupación por el desarrollo de genes resistentes a antimicrobianos. Uno de ellos, la bacteria E. coli. Desde hace varios años atrás se vienen realizando estudios de genes resistentes bacterianos. Por ejemplo, en el año del 2013, Guzmán investigó los genes BLA-NDM y BLA-OXA48, que son resistentes a antibióticos de la bacteria E. coli. Al igual que Sánchez, en el año del 2019 realizó su estudio en los genes de MCR1 y sus variantes MCR2, MCR3, MCR4, MCR5, que se realizaron a través de técnicas moleculares como extracción de ADN y amplificación mediante PCR múltiples. El uso de técnicas moleculares tiene una gran funcionalidad en el campo investigativo porque nos permite el estudio del genoma de organismos vivos en la detección de genes, mutaciones, elecciones, etc., asimismo como su manipulación e ingeniería genética para beneficios comunes o individuales. Metodología. Análisis bioinformático de genes resistentes a antibióticos. Genes de MCR y variantes. El gen MCR1 contiene información que codifica un mecanismo que confiere la resistencia a la colistina. Este se obtuvo de la bacteria Panebacillum polymixa. El mecanismo fue descubierto en una cepa de Escherichia coli y, según reveló mediante PCR múltiplex, amplificó el fragmento del gen en una cepa de coli donde el tamaño del amplicón osciló a 320 pares de bases. El gen MCR2 de resistencia a la colistina transmitido por plásmidos PK37BE de E. coli mostró que el nivel de transcripciones de MCR2 es relativamente más alto que el de MCR1. Según reveló, mediante PCR múltiplex amplificó el fragmento del gen en una cepa de E. coli donde el tamaño del amplicón osciló a 715 pares de bases. El gen MCR3 de resistencia a la colistina fue detectado en un plásmido PWJ1. El gen mostró un 45 y 47% de identidad de secuencia de nucleótidos a MCR1 y 2 respectivamente. Reveló mediante PCR múltiplex a partir de una cepa de E. coli presentó un tamaño de amplicón de 929 pares de bases para este gen. El gen MCR4 tiene una identidad de secuencia de aminoácidos del 34, 35 y 49% con MCR1, 2 y 3 respectivamente. Está mediado por un plásmido col y, sin embargo, necesita de un plásmido auxiliar. Según reveló, mediante PCR múltiplex amplificó una parte del gen en una cepa de E. coli dando un tamaño de amplicón de 1116 pares de bases. El gen MCR5 de origen porcino comparte el 35% de identidad con las variantes del gen MCR1, 2, 3 y 4. Este se localizó en un plásmido denominado PL0642. Según reveló, mediante PCR múltiples amplificó el fragmento del gen en una cepa de salmonella presentando 1644 pares de bases. Genes BLA y variantes. La New Delhi metalolactamasa es una enzima adquirida de cepas de coli resistente a todos los antibióticos excepto a la colistina. En la investigación de Poirel menciona que mediante PCR múltiples y amplificando el gen se obtuvo un tamaño de 621 pares de bases. La oxacilinasa OXA48 es una beta-lactamasa. Fue identificada por primera vez en una cepa de Klebsiella pneumoniae, pero también se ha detectado en cepas de E. coli. Esta última presenta una susceptibilidad intermedia a los antibióticos del grupo Carbapenems y resistencia al subgrupo de cefalosporina. Según Poiriel, para la amplificación del gen por PCR múltiplex se obtuvo un tamaño de 438 pares de bases. Aislamiento de las secuencias de ADN. Toma de muestras en campo. Se analizaron muestras de sectores rurales de Cayambe. En este proceso es importante evitar errores por contaminación y degradación fuera del sitio de muestreo. Es por esto que se siguieron las normas USEPA con el siguiente protocolo. Recolectar un volumen de 100 ml de agua en botellas Van Dor, transferir las muestras a frascos de vidrio estériles de 250 ml y almacenarlas en hielo a menos 20 grados centígrados. Aislamiento de E. coli a partir de siembras en medios de cultivo.
Primero, en la etapa de preenriquecimiento se colocaron las muestras en una bolsa estéril. Posteriormente se incorporó agua peptonada y se homogenizó manualmente. Se incubó a 37 grados centígrados por 24 horas. Para enriquecimiento, a partir del cultivo obtenido, se sembraron en tubos de ensayo con caldo bilis verde brillante y de igual forma se incubó por 24 horas. Para el aislamiento, a partir del caldo de enriquecimiento, se sembró en un medio selectivo agar-TBX, el cual permite diferenciar las colonias de E. coli. Para la evaluación de colonias de E. coli con resistencia a antibióticos, las colonias aisladas previamente se sembraron en agar cromocul con el antibiótico ceftriaxona y en agar maconqui con colistina y se incubaron por 24 horas. Para el aislamiento de ADN bacteriano se siguió el protocolo de choques térmicos que se describe, debido a que bacterias como E. coli son susceptibles a lisis por temperaturas elevadas, permitiendo así el acceso al material genético. Además es importante determinar la concentración y pureza del ADN, por esto se aplica la técnica de espectrofotometría, la cual se basa en medir la densidad óptica o absorbancia, entendiéndose como un ADN de calidad óptima cuando se obtienen valores entre 1.8 y 2. Un ADN de pureza aceptable cuando se obtienen valores entre 1.6 y 1.8 y una densidad óptica menor a 1.6 nos indica un ADN de mala calidad debido a posibles contaminantes. La reacción en cadena de la polimerasa sirve para amplificar pequeños fragmentos de ADN o de ARN. También permite obtener millones de copias en una sección de ADN. En este caso vamos a ocupar PCR múltiplex para diagnosticar los genes resistentes a antibióticos presentes en el ADN extraído. PCR múltiplex, primero, es una técnica de amplificación en la cual participan más de 2 iniciadores, amplificando varias secuencias dianas, permitiendo la detección e identificación simultánea de distintos genes. Previamente se debe preparar una cámara de bioseguridad para iniciar la técnica de PCR. Para el protocolo de PCR múltiplex se utilizó un volumen final de 5 microlitros. Segundo, tomar 2 microlitros de ADN molde y añadir 18 microlitros de mezcla de PCR, cuyos componentes se encuentran en la tabla de abajo. Tercero, llevar a bordes por 5 segundos y hacer uso de un termociclador para realizar las amplificaciones correspondientes. La amplificación que se va a realizar son de los genes MCR y también la amplificación de genes BLA. Para la amplificación de genes MCR, primero, se debe realizar un ciclo de desnaturalización a 94 grados centígrados durante 15 minutos, seguido de 25 ciclos de desnaturalización a 94 grados centígrados durante 30 segundos y finalmente un alargamiento a 72 grados centígrados durante 60 segundos. En cambio, para la amplificación de genes BLA, primero, se debe realizar una temperatura de desnaturalización a 94 grados centígrados durante 30 segundos, seguido de una temperatura de alineamiento a 60 grados centígrados durante 1 minuto, después una temperatura de extensión a 72 grados centígrados por 1 minuto y finalmente una extensión con temperatura a 72 grados centígrados por 10 minutos, esto durante 35 ciclos. Se utilizó 14 primers, los cuales han sido diseñados para la detección de los genes MCR y sus variantes, al igual que los genes BLA y sus variantes, como se puede observar en la tabla. Para la visualización de genes amplificados se va a ocupar la electroforesis. Primero, la agarrosa se disuelve y corre en buffer 3, ácido acético, etal 0.5x y teñir finalmente con 3 microlitros de CyberSafe. Segundo, colocar en el primer pocillo 5 microlitros de marcador molecular ladder de 100 pares de bases. Tercero, a partir del segundo pocillo se debe colocar las muestras analizadas en el termociclador. Finalmente, la visualización se realizó en gel agarrosa al 1% y la electroforesis se corre por un periodo de 30 a 45 minutos. Resultado y discusión. Resultado en aislamiento, identificación y medio de cultivo. Al sembrar en caldo verde brillante se puede observar el crecimiento de colonias de Escherichia coli por la presencia de turbidez en el medio de cultivo, además de la presencia de gas en las campanas Durham. También puede existir cambio en el color del medio del cultivo al color amarronado amarillo, mientras que para el resultado negativo existe ausencia de turbidez o gas. Mientras que para los resultados de la etapa de aislamiento en el medio de triptona bilis glucrónico o agar-TBX se logró identificar a las colonias típicas de Escherichia coli, que crecen en el medio debido a que toma una coloración azul, como muestra la foto. Finalmente, para el análisis de las cepas que presentaron resistencia a los antibióticos cefalosporina y polimexina, se observó que aquellas cepas que fueron sembradas en el agar Chromocul junto con ceftriaxona se pudo identificar la actividad de la enzima beta-glucuronidasa presente en la bacteria Escherichia coli,
por lo que se ve colonias redondas y de color violeta para los resultados positivos, es decir, bacterias resistentes a los antibióticos, mientras que para las bacterias que no presentaban resistencia a los antibióticos no crecen en el medio. Por otro lado, las cepas sembradas en el agar McConkey con colistina se observó la presencia de colonias redondas y de color rosado para las bacterias que presentan resistencia a dicho antibiótico. Aislamiento de ADN bacteriano. Después que se obtuvo las colonias de Escherichia coli con resistencia, se realizó el aislamiento de ADN bacteriano por choques térmicos y kit, donde se determinó que el aislamiento por choques térmicos fue el más sencillo y rápido. Espectrofotometría del ADN bacteriano. Teniendo el ADN, se realiza un control de calidad para determinar la pureza de muestras obtenidas. Se utilizó la técnica de espectrofotometría con una relación de absorbancia de A260 sobre 280 y se obtuvo un ADN con un valor de 2.0, determinando un ADN de pureza óptima. PCR múltiplex y electroforesis. Se estandarizó la PCR con los controles positivos y negativos. Con el enfoque múltiplex se demostró la presencia de numerosos aislados de las cepas de Escherichia coli mediante los genes de resistencia antimicrobiana. Al analizar los cultivos mediante la técnica de PCR, se determinaron los genes BLA-NDM y BLA-OXA48, identificando que en el 100% de las muestras hubo la presencia de dichos genes en cultivos de E. coli. En la segunda amplificación de los genes MCR y variantes, se corroboró la presencia de los genes de resistencia a los mismos para la muestra de ADN bacteriano aislado de Escherichia coli, observando así las bandas con su respectivo número de pares de bases. En la investigación se logró interpretar el análisis bioinformático identificando los genes y sus diversas variantes resistentes a antibióticos como cefalosporinas y polimixinas. Se consiguió aislar Escherichia coli en medios selectivos como TBX, permitiendo su crecimiento e inhibiendo el desarrollo de otras bacterias. Se extrajo el ADN bacteriano de E. coli a través de dos técnicas moleculares, siendo choques térmicos la más eficaz y obteniendo una calidad de ADN mucho más alto. Finalmente se amplificó mediante PCR múltiplex y su posterior corrida en gel de agarosa para determinar la presencia de las diferentes variantes de los genes resistentes a antibióticos encontrados en cepas de Escherichia coli, observando que cada uno tiene un tamaño de amplicón distinto.